Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, 110 años, obviamente, de la institución, trabajando en este 2023, ya preparando el aniversario 111, que va a ser Capicúa. Lo charlábamos con Pilar Simón. Un beso grande para Pilar Simón, que ayer fue el día de los graduados en Ciencias Económicas, para todos los contadores, y para todos los contadores también asturianos y descendientes asturianos, que ayer fue el día de ellos. Así que enhorabuena y felicidades. Bueno, ¿qué les voy a contar? Que los días martes, todos los martes, de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Podrán participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Y recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, otro tema. Recuerden, y esto es muy importante, que ya está en marcha la Copa Oviedo de tenis, Así que los sábados y domingos a partir de las 13 horas, con entrada libre y gratuita, aquel que se quiera acercar al centro asturiano, cuando llegan, la gente de ingreso les van a preguntar dónde van y dicen, venimos a ver la Copa Oviedo de tenis. Y pueden ingresar y disfrutar también de un buen momento deportivo, que realmente es muy, pero muy interesante también para tenerlo en cuenta. Hablando de deportes, en minutos nada más, ya me está acotando la producción, vamos a estar charlando con representantes del handball femenino. Acá me está acotando la producción que ya en minutos se está haciendo la conexión. Pero mientras tanto les cuento también que ya arrancando este mes de junio, ya hoy 3 de junio, con tantas propuestas importantes como por ejemplo el próximo sábado 10 de junio, se va a realizar el té canasta a la hora 14, como es habitual allí en el Campo Covadonga, en Avenida del Libertador 1081 en Vicente López, para damas y también para caballeros, ¿por qué no? Un té canasta disfrutando, compartir un buen momento. Así que justamente ayer me comentaba Pilar Simón, la presidente del Centro Asturiano, que sin lugar a dudas están llevando un trabajo muy importante en este 2023. Y ahora el próximo sábado, el té canasta a las 12 de la tarde en el Campo Covadonga. No se lo pierdan, para que lo tengan en cuenta. Pero además les cuento que el próximo sábado también se va a realizar nuevamente, como siempre fue con un gran éxito, la Expo Celta y el Festival Celta en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, a las 19 arranca Expo Celta, para que lo tengan en cuenta. Y luego, a las 20, el Festival Celta. Actúan de Buenos Aires King, Air, Danzas Irlandesas y The Commons. Muy buena propuesta, muy interesante, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, muy fácil, llaman a la institución, al Centro Asturiano, o cuando van a la Sala Alejandro Casona, van un ratito antes y por boletería pueden adquirir las entradas con un valor realmente muy, muy interesante, para el bolsillo. Aparte, ya estamos a principio de mes, ya se cobró el sueldo o alguna otra cosita. Bueno, pueden aprovecharlo y disfrutarlo también, para que lo tengan en cuenta. Bueno, por último, les voy recordando que está abierta la inscripción, para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, ensayo que son los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital Federal.
Bueno, les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono de fácil numeración: 11 51 58 58 58. Facilito, para que se pongan en contacto. 11 51 58 58 58. Bien, señoras y señores, y ahora vamos a charlar un poquito también en esta propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires de deportes. Saben que las disciplinas deportivas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires son muy diversas. Una de ellas realmente son más que interesante porque lo tengo en línea a quien es el coordinador de handball y técnico de la primera, del handball femenino, allí del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Fabio Vidal. Fabio, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto tenerte aquí en línea en el programa, Fabio. Gracias por estos minutos, Gracias por tenerme en cuenta. Bueno. Bueno, Fabio, contanos un poquito, porque yo estaba recién haciendo esta pequeña introducción de todas las disciplinas deportivas que lleva el Centro Asturiano de Buenos Aires, y una de ellas que tiene que ver con el handball, y el handball femenino en este caso. Contanos un poquito, porque sé que están creciendo de a poco, están fomentando este deporte, que obviamente es nuevo en lo que es la institución, si no me equivoco, vos me vas a corregir o no, pero bueno, contanos un poquito, que vos sos el especialista en el tema, Fabio. Sí, bueno, mira, yo me acerqué al club en el 2019, y la parte femenina era todo muy recreativo, no, si bien participaban en federación, pero la forma de entrenar y todo eso era algo más lúdico, recreativo. Y bueno, nosotros cuando llegamos le dimos una impronta un poco más competitiva y estamos en el crecimiento del handball, ¿sí? Sobre todo del femenino, porque el masculino no tenemos por el momento. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando es de fortalecer lo que son las inferiores, ¿sí? Tenemos desde mini hasta junior, un poco para que comprendas, es nenas de 6 años a 21, ¿sí? Esas son el margen de las inferiores, y después, bueno, de 21 para arriba, las mayores. Ajá. Y bueno, en eso estamos, tratando de crecer y dándole mucha publicidad en las redes, mucha participación, y bueno, haciéndonos conocer. Claro, perfecto, Fabio. Y obviamente lo que tiene que ver, contanos un poquito lo que es el espíritu de este deporte, del handball, y en este caso femenino, Fabio. Sí, bueno, el espíritu es un deporte en equipo, donde prima el equipo y no los egos, como siempre. Claro. Y yo creo, mi forma de trabajar y la del club, creemos que conformando una buena base humana se logran los logros deportivos, ¿no? Claro. Y eso es lo que también estamos trabajando, no solo en lo deportivo, sino también en la transmisión de transmitir valores, ¿no? Claro. Más allá de los deportes, sino lo que es el deporte en conjunto, el trabajo de equipo, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando junto con todos los entrenadores. No soy el único, ¿no? Obvio. Claro. Yo estoy coordinando junto con Tony Carvelli, que es entrenador de infantiles y menores. Después está Camila Sosa, que está a cargo de mini. Está Martina Tarraborelli, que es la ayudante de Tony, ¿sí? Y también este año incorporamos a Tomás Canepa, que está a cargo de cadetas y juveniles. Ajá. Y yo manejo junior y mayores. Ajá, perfecto. ¿Mucha cantidad de participantes en el handball femenino en este caso, Fabio? Mirá, te digo, la verdad, estamos creciendo paulatinamente. Bien. Empezamos este año con 70 jugadoras, y ya tenemos 95 jugadoras federadas. Ajá. Es un deporte que cuesta, porque hay cerca del Asturiano,
a la vuelta está la Municipalidad de Vicente López, Sí, señor. que también tiene el deporte, está River a unos pocos kilómetros, Sí. está Platense, o sea que cuesta, viste, el tema de ser atractivos. Entonces, por eso estamos trabajando para que se nos conozca. Bien, bien. Y esta invitación que la estamos haciendo públicamente aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo. Pregunto, ¿están ya planificando, están planeando algo de temas competencias o todavía lo van trabajando de a poco todo esto, Fabio? No, nosotros estamos participando en lo que es el torneo Bien. de la FEMEBAL, que es la Federación Metropolitana de Balonmano, ¿sí? Sí. Y bueno, en mayores estamos en la categoría segunda, Sí. y en inferiores estamos en la última categoría, porque bueno, es como por donde tenés que empezar. Claro. Por suerte, tanto en inferiores estamos para pelear un poco a ver si podemos subir de categoría, y con las mayores, bueno, estamos bien, estamos en mitad de tabla, donde clasifican 8 Bien. para el segundo torneo. Sí. También vamos a tratar de pelear el ascenso. Bien, bueno, perfecto. O sea que están increyendo en este caso, increyendo y lentamente asegurándose peldaño por peldaño para lograr un objetivo que eso es muy importante. Les cuento a la audiencia, estamos charlando con Fabio Vidal, él es el coordinador de handball y técnico de la primera del handball femenino del Centro Asturiano de Buenos Aires. Te pregunto, Fabio, ¿cómo pueden sumarse a esta disciplina deportiva aquellos que nos están escuchando? Porque sabemos que hay socios que están escuchando el programa, no socios que son descendientes de asturianos, a lo mejor gente que son argentinos, pero que les gustaría participar. ¿Cómo es la propuesta? Contanos un poquito. No, mira, nos tienen que escribir por Instagram, ¿sí? Sí. Y bueno, nosotros nos contactamos, hay unos días de prueba, Ajá. Está abierto para todos, para todas las edades, así que esa es la forma, o también llamando al club, ¿no? Sí. El club también les da la info y les pasa mi teléfono, que soy el del contacto. Bien. Pero esa es la forma. También estamos trabajando a ver si nos podemos acercar a algunos colegios para fomentar el deporte. Estamos en eso, en la captación, sobre todo lo que es inferiores, donde tenemos que crecer. Claro. Perfecto. Bueno, me parece genial la idea, de lo que nos estás comentando, así que obviamente la gente que nos está escuchando, además tiene la propuesta que si quieren estar participando, bueno, se ponen en contacto con las redes sociales de la institución, del handball femenino del Centro Asturiano, y también, si te parece, Fabio, vamos a agregarlo, un teléfono de contacto del Centro Asturiano, que es como un poco el nexo, ¿no es cierto?, para la derivación luego a las distintas disciplinas deportivas de la institución, que es el 11 51 58 58 58. ¿Qué te parece la idea? Sí, perfecto. El club es el medio. Perfecto. Así que para que esta disciplina crezca. Perfecto, me parece genial. Bueno, Fabio, yo no te quiero quitar más tiempo, te agradezco estos minutos aquí, este sábado por la mañana, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y bueno, como siempre, las puertas abiertas y adelante porque están llevando un trabajo muy importante y con un valor agregado. Sumar a los jóvenes, y en este caso a las chicas, que se vayan sumando también a esta propuesta, a esta disciplina, una de las tantas disciplinas deportivas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires. Enhorabuena. Bueno, en cualquier momento van a tener que hacer el handball masculino también. Si están con el femenino, van a tener que sumar el masculino en algún momento, Fabio, también, ¿eh? Sí, mira, es un poco la idea. Lo que pasa es que primero queremos afianzar la parte femenina, que es la que ya está increyendo. Entonces, pero está en los planes. Bien. Yo lo que te quería destacar un poco es que realmente el club, dentro de lo que es el handball, es un club ejemplar, porque desde el punto de vista de instalaciones tenemos 3 canchas de 40 por 20, donde nadie prácticamente las tiene, y realmente destacar el apoyo que está dando el club, ¿no? Claro que sí. Con los materiales, con el mantenimiento, con
con todo. Realmente es una institución donde le da placer a uno trabajar. Ya lo creo. Uno está cómodo trabajando. Así que bueno, Fabio, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Te mando un gran abrazo. Adelante con toda esta propuesta que llevan adelante. Y si te parece, y le cuento a la audiencia, para cerrar la charla siempre lo hacemos con un tema de Asturias, en este caso. Así que y vamos a compartir a Carlos Rubiera Tuya. Carlos Rubiera nació justamente en Gijón, en Asturias, un gran profesor de música, músico, escritor español en lengua asturiana, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, así que, bueno, un gran baluarte y con una habanera asturiana que se llama La Capitana. Muy buena versión. Estimado Fabio, gracias por estar en sintonía con nuestra propuesta radial y te mando un gran abrazo, ¿eh? Bueno, un gran abrazo, Oscar, y gracias por esta oportunidad para fomentar el deporte. Gracias a vos, gracias. Fabio Vidal, coordinador de handball y técnico de la primera handball femenino del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. La música, como lo dije, disfrutando a Carlos Rubiera. Vamos.